Hola, queridos alumnos, quiero compartir con ustedes un tema fundamental en la ética que es, como estamos viendo, las escuelas éticas. Eh, de manera que, aunque son muchas a lo largo de más de 2.600 años, al final escojamos tres, justo para simplificar, y porque en realidad son tres las dominantes. Muy bien. Eh, bueno, y solo haciendo el nexo con lo anterior, saber que ética no es moral. O sea, ética es una reflexión filosófica sobre el comportamiento humano, pero no sobre cualquier comportamiento, sino específicamente aquello que tiene que ver con lo específico del valor moral. Eh, entonces, habrá que después ver otro tema que es la experiencia ética, si verdaderamente hay una experiencia o solamente son ideas o éticas son normas, leyes, imposiciones, preceptos, mandamientos. Pero bueno, descubrimos que ética, esa reflexión filosófica y en la práctica, porque es un área práctica de la filosofía de carácter categórico. Categórico significa que tiene una cierta obligación. Eh, y por tanto, no se queda solamente en la reflexión, que no es poco, sino que va a la acción. Y al final consiste, según la perspectiva que nos interesa a nosotros, eh, consiste en formar un carácter, porque de hecho ese era un poco el sentido etimológico, un poco forzado, porque a veces se fuerzan un poco las cosas. El caso es que ética tiene que ver más con un carácter bueno, y pues este carácter bueno para una vida buena, eh, pues evidentemente se hace con los demás. De manera que respondemos a otra pregunta. La ética es algo subjetivo, porque si está en la mente, y es la mente de cada uno, en el carácter de cada uno, entonces es una cuestión subjetiva. Evidentemente no. Si concibiéramos la ética como una cosa solamente subjetiva, estaríamos fritos. Y de hecho, donde se concibe así, pues no hay comunicación, hay abuso, cada quien impone lo que él cree, y además de que hemos visto a lo largo de la historia, pues sobre todo en el siglo XX, regímenes que pues, han impuesto unos modelos éticos que contradicen totalmente al ser humano, como el comunismo y el nazismo y otros totalitarismos. Muy bien, entonces parecería que es una cuestión objetiva. Eh, es decir, que nos tienen que decir desde fuera que lo que es bueno aquí será bueno en todas partes, y pues evidentemente también la historia y lo que vemos, la evidencia, contradice esta segunda posible respuesta. Entonces descubrimos que no es ni subjetiva ni objetiva, sino intersubjetiva. Es una cuestión relacional. Y de hecho, ya para cerrar con esto, y ahí ya es estrictamente hablando de las escuelas éticas, eh, esta postura en el fondo está, o detrás de lo que propone Aristóteles. Siempre es relacional. Y bueno, eso es especialmente eh, urgente en la actualidad. Además de que lo relacional está en la misma etimología de la ética, que según algunos, ethos, como ya hemos visto, proviene de sala de estar, de un lugar de convivencia, que humanamente es eso, ¿no? Después quedamos entonces que ética, por tanto, es esto: reflexión filosófica y un carácter personal, hemos enfocado hacia la relacionalidad. Y dos, porque no se puede saltar al otro ni pasarlo por alto, que es lo que nos dice Levinas, el mismo Aristóteles, otros, no digamos Tomás de Aquino, eh, y diferenciarla a su vez de moral. Moral sería algo así como la ética, pero en clave de, por ejemplo, la ética en clave hinduista, que sería, bueno, tiene sus principios, el placer, el éxito, que no son suficientes para la persona. Entonces hay que ir al más allá, y ese más allá te lleva a un actuar.
y que tiene que ver ya, evidentemente, con la bondad, con buscar lo mejor, la compasión y todos los preceptos de esa clave hinduista. En el cristianismo, que es otra gran escuela de moral, se vive la ética en clave de amor, o sea, responder a un amor recibido. ¿Y dónde está ese amor recibido? Pues en el hecho de la existencia. Muy bien, entonces vamos a tratar de ir más por la ética que por la moral, aunque a veces se confunden. Muy bien, vamos a ver, saltándome algunas cosas, eso, algunas de las grandes escuelas. Primero está la ética de virtudes. A esta ética o éticas de virtudes pertenecen algunos autores como los que voy a decir ahora. Platón, que es un gigante de la filosofía. Para él, la ética tiene que ver con la templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia, que son las cuatro virtudes capitales, que de hecho después capitales significa los cuatro puntos cardinales que te orientan. Templanza, sofrosine, significa eh, pues algo así como tener un dominio sobre uno mismo, que no sean las pasiones, el clima, el sexo, el deseo, simplemente las tendencias, los instintos, los que nos dominen, sino que verdaderamente seamos nosotros los que dominamos nuestro ser desde las facultades superiores, que son la inteligencia y la voluntad. La prudencia, pues es una virtud fundamental, frónesis, que nos lleva a discernir en cada momento y aplicar un principio general a cada momento. Por ejemplo, pues el principio más general en ética es haz el bien y evita el mal. Y ya después otros principios inmediatamente que se derivan de este general sería, por ejemplo, no matar, no robar. Esto está presente en absolutamente todos los códigos de ética y leyes en general en las culturas. Entonces, eh, aplicar la prudencia en un caso particular sería, bueno, una persona a la que están de repente asaltando, así, de improviso, por como suelen actuar las personas que roban o asaltan, que no suelen avisar, evidentemente. Eh, entonces, en ese momento, la prudencia sería, por ejemplo, ante el no matar, la prudencia sería defenderse o no, y en el defenderse posiblemente llegar a quitarle la vida a la otra persona, pero eso no sería matar, sino el acto, según Platón, el acto sería no el de asesinar o no el de matar, sino el de... eh, okay, el acto sería el de la defensa de la vida. ¿Qué hice yo en ese momento? Yo no maté, yo me defendí y defendí mi vida, que pues, es un valor supremo. Bien, fortaleza, otro capítulo. Estas virtudes, como ven, pues, son absolutamente esenciales para la vida de hoy y pues, nos enriquecerían muchísimo. De manera que esto pues, no es una materia que nos chutamos, sino que verdaderamente nos tiene que dejar un carácter, dejar un sello. La fortaleza pues tiene que ver, como lo dice, con una virtud que nos lleva a superar las dificultades, por un lado, o sea, los muros que se nos van poniendo en el obrar el bien, y por otro lado, en ponernos metas altas que verdaderamente nos cuesten y no pues, limitarnos a ir pasando, ¿no? Y en griego se le llama Andreia. Finalmente, la justicia, dikaiosune, es pues un principio que evidentemente también tiene que ver en las relaciones con los demás. Por ejemplo, en el matrimonio, en el trabajo, en la familia en general, hay relaciones de justicia. Justicia sería darle a cada quien lo suyo. Una persona que está casada, pues debería darle al otro, porque hay una relación de pertenencia, debería darle lo que le pertenece. Y pues eso implica pues, el cuerpo, caricias, servicio, etcétera. Entonces, son virtudes muy finas. Aristóteles va bueno, un poco por esta misma línea, solo que desde otro punto de vista. Eh, para él, pues todos los seres, absolutamente todos, desde una piedra hasta un ángel o Dios,
todo, bueno, en el caso aquí Dios había que excluirlo, porque es diferente. Pero todos los seres creados, por así decir, tienen un fin. Nadie está, digamos, extraviado, ni siquiera una piedra. Todo tiende a un fin, a un telos, y de ahí se deriva la llamada ética teleológica. Es aquella cuyos actos están dirigidos a lograr un fin. Aquí el problema es cuál es el fin de la vida. Si el fin de la vida es llegar al fin de semana a emborracharse, pues evidentemente los actos estarán dirigidos hacia allá. Si el fin de la vida es verdaderamente tener una plenitud y dejar algo mejor en el mundo como lo hemos encontrado, pues evidentemente los actos van a ser otros. Vamos a descubrir, por ejemplo, que en las empresas, pues hay, eh, bueno, todas las empresas deben de tener un fin. No, no hay ninguna empresa que no tenga ningún fin y suelen ser fines muy particulares, bueno, que tienen que ver también pues, con las ventas, con el éxito, con el logro, con el avance, también respecto a la competencia. Eh, pero hay o puede haber empresas que tengan una visión bastante miope, pobre en sus fines. Por ejemplo, confundir los medios con los fines. Eh, Acumular riqueza, bueno, en realidad es un medio para un fin muchísimo mayor que sería mejorar la sociedad, etcétera. Entonces, una empresa no, pues, que está cerrada en sí misma y que solo tiene fines desde sí y para sí, pues es una empresa que al final puede hacer daño, como vemos en muchos lugares, ¿no? Empresas que llegan y se adueñan de unos lugares, causan verdaderos desastres ecológicos, muchas pues explotan a sus empleados, no son justas y por tanto, o bueno, pues, donde las relaciones humanas son terribles o son casi esclavizantes, bueno, pues tienen sus fines, pero habrá que ser críticos y ver si no se pueden buscar fines un poquito más allá, más largos, por así decir. Eh, entonces, tener un fin nos lleva a tener virtudes éticas y las virtudes literalmente significan eh, fortalezas. Es una palabra latina que significa fortaleza. Fortaleza pues, significa un hábito bueno, un hábito que incluye el cuerpo, por ejemplo, esos hábitos de sueño, de comer, que tienen que ver con un orden, ¿no? Eh, los hábitos son eso, como una segunda naturaleza, formas que nos salen de actuar. Eh, ¿Y cómo hemos llegado a tener hábitos? Pues a través de la repetición de actos. Eh, a través de la repetición de actos malos, pues se van formando nosotros vicios. Y con la repetición de actos buenos, virtudes. Muy bien. Y bueno, las virtudes se les llama arete, que es como un adorno, ¿no? Término medio, que es el mesotés, o sea, no es no obsesionarse tanto por lograr un hábito que ese hábito pues, nos lleve a descuidar otros. Por ejemplo, una persona que se dedica solamente al deporte, que está bien, ¿no? Pero puede que descuide otros hábitos que podría formar. Muy bien, buscar consejos, referentes y estas éticas teleológicas o, perdón, más bien eh, aretológicas, a ver, espero que no nos estemos confundiendo, eh, las llamamos éticas de las virtudes o éticas aretológicas porque virtud significa, se dice arete en griego. Pero como ven, pues tienen, además de las virtudes, tienen presente un fin y en el fondo la eudaimonía. ¿Qué es la eudaimonía? Eh, en todo buscar la plenitud de manera que como rebote venga la felicidad. Eh, la experiencia en las diversas culturas es que cuando las personas buscan la felicidad, al final pues no son felices, pero cuando buscan la plenitud, el servicio, etcétera, por rebote
por tanto, viene la felicidad y por tanto la felicidad siempre es como, vamos a llamarlo, un premio o una consecuencia y no tanto el fin. Para los bueno, todavía dentro de la filosofía aristotélica, la felicidad es una reflexión y una sabiduría, ¿ok? En cuanto a la virtud. O sea, es un fruto, un alegrarse, sobre todo por ambas cosas a la vez, por mirar bien las cosas y por actuar con una cierta sabiduría. Eh, bueno, no les voy a agobiar con digamos, la lectura de todos estos textos, pero bueno, en tal caso tiene que ver con la alegría, o más bien habría que decir gozo, porque hay como una jerarquía también en las cosas buenas que nos pasan, digamos bienestar, alegría y gozo. El gozo es profundo. Una persona que sufre puede vivir con un cierto gozo porque le da un sentido y no sé, y desde luego que no puede alegrarse, pero sí puede experimentar el gozo de la compañía, de haber vivido, de haber tenido muchas experiencias. En fin, no me deslizo ahora hacia el campo de los ejemplos. Eh, Otra palabra clave aquí sería la excelencia. Excelencia viene de excelsis, significa pues tener un carácter que está a nivel del cielo, que es, o sea, como de recibidos desde el cielo, excelsis. Eh, y tiene que ver con el intelecto y obviamente también con la convicción de que la persona está llamada a ser magnánima. Magnánima significa a tener un alma poderosa, un alma fuerte, que ese sería uno de los ideales. Y bueno, aquí ya nos estamos deslizando hacia otra de las escuelas aretológicas, o sea, de las virtudes, que sería el estoicismo, por ejemplo. Entonces, magnánimo, pues es una persona que no es tacaña, que no desprecia a los de abajo, ni es adulador con los de arriba. Eh, Debe ser bueno con grandeza en cada virtud, generoso, honrado, no pedir nada, ¿no? Pero prestar ayuda. Claro, todas estas virtudes o cualidades habrá que, con prudencia, saber si aplican o no, en qué momento y cómo. Eh, no habla solamente de sí mismo. Yo creo que todos conocemos a personas que solamente hablan del yo, mí, mis estados de ánimo, mi autopercepción, mis éxitos, mis logros, mis experiencias, mi dinero, mis cosas, eso, mis viajes, y pues son personas que además de que cansan, llega un momento en que pues, no aportan absolutamente nada y pues se vuelven repulsivas, ¿no? Ok, si se fijan, vamos caminando en la historia. Platón, Aristóteles, ahorita damos un salto, estábamos en el siglo IV, prácticamente antes de Cristo. Ahorita ya estamos más o menos en la época de Cristo, en la que dominan dos grandes escuelas, que son los estoicos y los epicúreos. El estoicismo, más que extinguirla, o sea, el estoicismo consiste en una corriente ética, como pensamiento no es muy fuerte, pero es una corriente ética que subraya el dominio de las pasiones, eh, pero digamos en clave de integración, no de represión, a través de un esfuerzo. Y por tanto, su palabra, una de sus palabras claves es la ascesis. Ascesis o ascesis en español significa estar en actitud de subida, de lucha, de mejora y no de lo contrario, que sería pues emperarse, abandonarse, dejarse, vulgarizarse. Malo es aquello que te hace salir de ti y que te pierde, o sea, que te descentra. Entonces tiene que ver con la lógica, con la reflexión y bueno, habrá que ver si, o más bien constatar que en la actualidad pues esto es absolutamente urgente, ¿no? En las relaciones, en todas, familiares, en la empresa, en la calle, pues muchas veces se actúa con bastante ilógica y peor reflexión, o más bien irreflexión.
debe esforzarse por liberarse de las pasiones, pazos, hasta llegar a la ataraxia. La ataraxia es una indiferencia y una ausencia de turbación, no porque sea una persona, digamos, separada de la realidad, sino porque tiene el dominio y no se deja turbar. Eh, y por tanto, o sea, la idea originalmente era la de liberarse del sufrimiento a través de la apatheia. Apatheia significa el dominio de las pasiones, o no tener pasiones, que tiene que ver con una paz mental, un dominio. Eh, y más que hablar de vicio o virtud, los estoicos usan el término de adiforía. Significa que las cosas o las necesidades no sean indiferentes, como algunas personas llegaron a tener estados en los que decían, yo necesito pocas cosas y además las necesito poco, como es el caso de Francisco de Asís. Eh, sos, Sostienen que la infelicidad y el mal son el resultado de la ignorancia, de la irreflexión, de no pensar las cosas, de vivir sin lógica, y se deben examinar los propios juicios y comportamientos. O sea, al final del día, o sea, de cada día, hablo de días concretos, al final de cada día hacer un examen de conciencia, como eso para eh, eso como un medio para seguir en actitud de ascesis de su vida. Y el cacecón, que bueno, es una palabra que significa actuar de acuerdo con la naturaleza del hombre. De hecho, de ahí va a tomar el cristianismo la palabra catequesis. Eh, Hacer ejercicios espirituales, ¿qué significa eso? Eh, digamos, vivir en el mundo del espíritu. ¿Cuál es el mundo del espíritu? La inteligencia y la voluntad. Eh, Vivir desde el espíritu, obviamente el cuerpo, porque la persona no puede salirse de su propio cuerpo o estar en un cuerpo hoy y estar en otro cuerpo. No, no estamos en un cuerpo, somos corpóreos, eh, pero podemos quedarnos en el nivel, por así decir, de los animalitos, o sea, de los instintos, de las apetencias, de lo que se nos antoja, de las pasiones, o vivir estas realidades que acabo de decir desde la reflexión, desde eh, eso, la conciencia y la libertad. O sea, más o menos dándose cuenta quién soy, para dónde quiero ir y tratar con una cierta libertad de ir hacia allá. Incluye entonces vivir con lógica, eh, el peso, o sea, meditar en la muerte, no como una realidad, porque es una realidad que causa angustia, sino que ilumine la vida. De hecho, con la meditatio mortis o con la magna question, o sea, la meditación sobre la muerte y la gran pregunta, es como en muchos lugares nació la filosofía, o como muchos se introducen en el campo de la filosofía, como Agustín de Hipona y otros. El entrenamiento de la atención para permanecer en el momento presente. Bueno, habría que verdaderamente tomarnos en serio a nivel personal, a nivel familia, a nivel empresa y comunitario, todos estos principios porque nos ayudarían muchísimo. E incluso hacer ejercicios de lógica, de meditación sobre la muerte, como ilumina la vida, y también de atención para estar en el presente. Sobre todo hoy, pues que mucha gente está tan conectada con todo que en el fondo está desconectada de la realidad. Y pues eso implica, por lo que han dicho los filósofos anteriores, Sócrates sobre todo, conocerse a sí mismos, que para eso sirve la inteligencia. La inteligencia no sirve para aprender cosas eh, o habilidades, que está muy bien, pero sirve sobre todo para tener un conocimiento de la propia realidad y saber orientarla y también saber orientar eh, bien, obvio, la vida de los demás o colaborar en su orientación. Y finalmente, esa reflexión diaria sobre los problemas cotidianos y posibles soluciones
usando un diario, o sea, una especie de eso, una agenda en eso. Pero para los estoicos, un diario pues no tiene un carácter narcisista, ¿no? O casi casi de esquizofrenia, de un diálogo con uno mismo, sino de eh, ir midiendo, viendo en qué está uno trabajando y hacia dónde quiere ir y en qué punto de eso que se ha propuesto está. Así que aquí tenemos un montón de ejercicios que se pueden hacer, como digo, en las diversas comunidades. Lo contrario del estoicismo, esa otra corriente de esa época, el epicureísmo, que basa su ética en un conjunto de valores hedonistas. O sea, en pocas palabras, eh, o sea, al inicio comienza con una, o sea, como una corriente que trata de permanecer indiferente ante el dolor. El dolor en todas sus manifestaciones, la dukkha, famosa de la que hablan los hindúes, que está presente en todos, ¿no? En algún momento del día siempre hay algo que sale mal o algo que no, nos disgusta o una enfermedad. Algo siempre nos va a pasar. Entonces, ser independiente y tratar de dominar. Pero de ahí se fueron resbalando hacia tener el placer como fin último de la vida y como principio de la vida, lo cual, si lo meditamos, pues es bastante inteligente, ¿no? O sea, el placer mientras sea verdaderamente placer. Pero de ahí, evidentemente, muchos van a resbalar hacia un placer malentendido que sería el hedonismo. El hedonismo viene de hedone, hedones, que significa placer en griego, entonces, ya muchos van a identificar el epicureísmo como la búsqueda desenfrenada del placer. Y pues, de paso, es lo que arruinó al Imperio Romano. El Imperio Romano no cayó por ejércitos o por guerras, sino por la mediocridad, la vulgaridad, la flojera de su gente. Eh, Así que también vemos cómo una idea que comienza genial, ya en la práctica puede irse, digamos, desviando o pervirtiendo. Muy bien, es aquí donde aparece esta gran cultura que es el cristianismo, para el cual algunas palabras claves, porque es una cultura sumamente compleja y muy rica, las virtudes, la importancia de la libertad. Los griegos en general no daban ningún espacio a la libertad, para decir con palabras pobres, no creen en la libertad. La libertad se puede decir que es un invento judeocristiano. O sea, hay una cierta capacidad en los seres humanos para darle un rumbo a su vida como una respuesta a Dios, que evidentemente en el cristianismo pues es otra, no digo idea y palabra, una realidad clave, y el cristianismo incluye una cosa que no se le hubiera ocurrido a ninguna religión, bueno, que está también más bien en el judeocristianismo, y es la presencia de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es, en este caso, en el actuar humano, una ayuda, un don, que incluso lo puedes pedir, o que se presenta sin pedirlo, que te lleva a actuar bien y que en colaboración con tu libre albedrío daría origen a eh, eso, eh, a un buen actuar. Y bueno, es mucho más profundo. Añade las virtudes teologales. Entonces, si nos acordamos, para Platón estaban cuatro virtudes fundamentales, las más altas, que eran la justicia, prudencia, fortaleza y templanza. No, el cristianismo añade, digamos, a ese bloque, le añade una pirámide, de manera que queda eso, literalmente como una pirámide, pero mucho más grande. Y se trata de las virtudes teologales o teológicas que eh, el cristianismo propone, que son hábitos que Dios infunde en la inteligencia y en la voluntad del hombre para ordenar las acciones a Dios mismo. ¿Cuáles son esas? La más importante, el amor. Arriba, es la clave de la vida. Eh, Debajo, la fe, la esperanza, y ya debajo de ellas estarían esas que había propuesto Platón, que ya dijimos. O sea, tener en la vida como clave el amor, el servicio y
esto evidentemente no se hace de la noche, bueno, no se hace en un minuto, y todo gesto de amor tiene que ver siempre con una fe en las relaciones humanas. eh, Siempre están basadas en algún tipo de confianza. Yo si voy al supermercado, pues estoy esperando, ni no lo hago consciente, pero estoy esperando que pues, no me van a robar, que si compro un litro de leche, pues hay un litro y que además lo que hay dentro es leche, que cuando voy a la gasolinera, pues me van a dar los 40 litros que pedí y además me los van a dar de gasolina y no de una mezcla rara. Y aunque es verdad que muchas veces nos engañan, que nos dan productos milagro o nos toman el pelo en las ventas o nos engañan, pero en principio pues hay una confianza y esa confianza es como una especie de fe en el otro y en el fondo está depositada en un tipo de amor, ¿no? O sea, que no es una cuestión etérea y así de simplemente de religión, sino que se refleja en la vida cotidiana. Y por otro lado está la ley. Entonces, en el actuar humano, con estas características que he dicho, con una cierta libertad, con la ayuda de la gracia, está también eh, en ética una ley natural, es decir, una chispa divina, por así decirlo, que tiene todo ser humano dentro, que se va a llamar sindéresis y que pues es esa, vamos a llamarla conciencia, como una voz interior que te dice, como una ley interior que te dice lo que está bien y lo que está mal. O que, no es que te lo diga, te llama a hacer el bien y a evitar el mal. Y por otro lado, también hay ya después externamente pues una serie de leyes, ¿no? Entonces hay un elemento interno, que es la conciencia, y un elemento externo. Un elemento humano, que es la libertad, y un elemento divino, que sería la gracia. Muy bien, con esto, bueno, vamos dando eso, dando un salto, porque esto que acabo de decir del cristianismo prácticamente domina desde el siglo cuarto, tercero, hasta el siglo XV. Así que, como ven, pues ya llevamos muchos siglos y con eso llegamos a la modernidad en la que, o sea, estamos hablando del Renacimiento, de la época, eso, de los grandes descubrimientos, 1500 para redondear, que en las que frente a las éticas antiguas que son más, digamos, objetivas, aquí surgen muchas éticas de carácter ya mucho más subjetivo, ¿ok? Que establecen un ideal en el hombre que debía ser imitado por todos. Eh, Nacen, bueno, como se desarrolla mucho más la ciencia, nacen las reglas objetivas y racionales mínimas. Entonces, el ideal de la vida ya no va a ser el bien personal, el bien como virtud, como trabajo personal, sino las reglas y principios racionales. O sea, entramos en una palabra que no he pronunciado hasta ahora, si se fijan, que es el deber, que de hecho se ha convertido en una manía. A partir de aquí, ¿no? Sobre todo a partir del siglo XVIII. Antes, o sea, del siglo XV hacia atrás, no se, vamos, ni se usa la palabra tan común hoy como el deber. No cumple tu deber la norma, la ley, por la ley, no. Es, como ven, hay una gran diferencia. Y esto pues parece más objetivo, pero en realidad es subjetivo. Y bueno, vamos a ir terminando para... eh, bueno, no digo que voy a terminar ahorita, me refiero a que voy a ir, aunque bueno, veamos todos, pero vamos a eso, a terminar con este gran filósofo que es Kant, eh, que es un filósofo del siglo XVIII, ya hemos avanzado bastante, y que propone eh, pues, una filosofía que está basada, así para que nos entendamos, en el conocimiento de la realidad, ¿no? En pocas palabras, él dice, no podemos conocer la realidad tal y como es, de la realidad tal y como es, solo podemos conocer unos fenómenos. Por tanto, no conocemos realidades, sino ideas
y en nosotros construimos parte y nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras reglas son una construcción nuestra, en parte de algo que ya traemos y en parte de algo que sacamos del exterior. Esto que puede parecer aburrido y, o sea, oscuro, sin embargo, van a ver que tiene muchísimo peso en la ética. Kant creía que el progreso de la razón ilustrada llevaría al progreso moral. Entonces, si creemos que el ser humano ya trae todo y que construye, bueno, en su caso, que era una persona sumamente ordenada y honesta, con un gran optimismo, por no decir ingenuidad, él da por supuesto que todo ser humano, por el progreso moral, llegaría a las mismas consecuencias. Sin importar sus intereses y deseos, toda persona racional debe, vean por todas partes, el deber reconocer como válido el imperativo categórico. ¿Cuál es el imperativo categórico? Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer al mismo tiempo, o sea, perdón, puedas creer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Bueno, como ven, era un poquito rebuscado. En pocas palabras, sería el imperativo categórico, significa actúa de tal manera que tu conducta sea puesta como ley universal. Lo cual es, bueno, una gran aportación, pero regresando un poquito a antes, que es un imperativo categórico. Imperativo, como la palabra lo dice, viene de imperar, o sea, es una orden que nos viene de dentro. Categórico significa que no te puedes escapar, que por tanto es un deber. Eh, sí se entiende esto de imperativo, ¿no? De hecho, hay un modo imperativo en, eso, en las lenguas, que es, eh, o sea, se expresa con órdenes, ¿no? Haz esto, abre la puerta, cierra la puerta. Eso es el modo imperativo. O sea, es una orden que recibimos desde dentro, en este caso, de la ética kantiana, y categórico significa pues, que no hay posibilidad de discusión. ¿Ok? Y esta sería la regla, ¿no? La que acabamos de decir. Hay deberes perfectos como el de no mentir y que son siempre absolutamente verdaderos, pero otros son imperfectos como dar limosna, que pueden flexibilizarse y aplicarse en un tiempo y espacios particulares. La persona racional actuará por el deber, convencida de que el imperativo categórico es lo más racional e independientemente de las circunstancias. Eh, y otra palabra muy importante son las circunstancias. No importan. Eh, ¿Por qué? Porque en las éticas que hemos visto anteriormente, eh, o sea, a la hora de juzgar un acto humano o a la hora de actuar, uno, digamos, antes del acto, durante el acto y después del acto, habría, pero sobre todo después del acto, pero habría que tener en cuenta el fin, o sea, por qué y el para qué estoy haciendo las cosas, eh, el, eh, las circunstancias y el objeto, o sea, en el fondo, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Estoy sacando unas cajas de un almacén, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Robando, eh, no sé, sustrayendo comida para mis hijos porque estoy vamos, en las últimas, no tengo trabajo, etcétera, y se están muriendo de hambre, o tengo otros fines, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las circunstancias? El hambre, en fin. Para Kant, las circunstancias se encogen tanto que prácticamente desaparecen. Y, por tanto, hay que actuar solamente conforme al deber. Esto es cumplir el deber, pero sin creérselo realmente, ¿no? Bueno, y la felicidad está al margen de esta ética. Los sentimientos, el sentido de vida es cumplir la norma ética. Eh, por eso, pues aquí ya no estamos hablando de una
perdón, de una ética aretológica, o sea, de virtudes, o una ética de bienaventuranza, que sería la ética cristiana, o sea, una ética de la felicidad, sino aquí eh, hablamos más bien de una ética eh, deontológica, vamos a llamarla, ¿no? Deontológica es eh, eso, una ética que, o sea, tiene como, como fin el deber. Eh, bueno, para resumirlo. Entonces ya llevamos así dos grandes escuelas de ética. La primera sería la aretológica, la segunda la deontológica, que tiene que ver eso con escuelas eso, cuyas decisiones morales penden del deber. Y pues aquí, ya con el tiempo, la ética kantiana y la filosofía kantiana se va a resbalar hacia dos extremos. El primer extremo es el de que si ese deber es, está en cada persona y en general todo lo que conocemos, lo que sabemos, lo que hacemos es un constructo, pues de ahí va a venir eh, eso, lo que hoy se llama el constructivismo. Significa que pues, toda la realidad la construye el hombre, o sea, el hombre se inventa las leyes, las normas, etcétera. Y lo contrario sería pues ya un total subjetivismo, porque si es cada uno eh, el que en principio sigue el deber, pero al final se queda en el cada uno, pues eso se va a volver totalmente subjetivo. Y pues mucho del subjetivismo y del relativismo que tenemos en la actualidad viene precisamente de esta época de Kant y compañía. Bueno, de acuerdo a la ética kantiana, un profesional médico, por ejemplo, debería alegrarse de que sus prácticas fueran aplicadas en todo el mundo, incluso si él mismo fuera el paciente. Eh, que también es otra de las grandes ideas de Kant, ¿no? Eh, de alguna manera ponerse en los zapatos del otro. Un investigador que deseara realizar pruebas en un paciente sin su consentimiento debería estar feliz de que todos los investigadores hicieran lo mismo, contra incluso sus sentimientos, las circunstancias, etc. Y también se sostiene que el requisito kantiano de autonomía, o sea, la persona se vuelve muy autónoma. Autónoma significa que fabrica, por así decir, fabrica sus propias leyes. Autónomos. Auto significa sí mismo. No, nomía viene de nomos, que es ley. Autónomo significa que no le tienen que decir desde fuera lo que tiene que hacer porque tiene sus propias leyes. Pero Kant, en su ingenuidad, confía en que todos los seres humanos tendrían una autonomía buena y pues esto ya en la evidencia, en la realidad vemos que no es así. Porque por una mala educación o una educación diferente o otros hábitos o reflexión, ignorancia o lo que sea, pues no, obviamente no todas las personas son autónomas y eso pues lo vemos en las familias, en las empresas, en todas partes que un paciente debe ser capaz de realizar una decisión totalmente informada sobre su tratamiento, lo que haría inmoral, realizar ensayos en pacientes desinformados. Bueno, es otro ejemplo de lo mismo. Eh, Requeriría en tal caso que los pacientes nunca sean usados meramente para el beneficio de la sociedad, sino siempre tratados como personas racionales con sus propios fines. Este es otro de los grandes principios de Kant, y ya con esto cerramos. Eh, ok, o sea, ¿cuál es el principio? El principio sería el de tratar a las personas como, o sea, siempre como fines y como sujetos y nunca como medios ni como objetos. O sea, esto pues, incluye, por ejemplo, la manipulación, que es la manipulación mediática, bueno, lo que hacen los gobiernos, los políticos, los vendedores, la manipulación que hay en las parejas, en las familias, no digamos, de madres a hijos, de hijos hacia los padres, en fin, bueno, eso es usar,
esa y todas las formas de manipulación sería usar a las otras personas como objetos y como medios. Bueno, espero que nos haya, no sé si gustado, pero sí iluminado este recorrido que hemos hecho en el cual a través de, bueno, desde antes de Cristo hasta el siglo XVIII hemos descubierto que ahí se va pasando de unas éticas eh, aretológicas o de bienaventuranza, se pasa, así como en una revolución, a unas éticas más bien de el deber, deontológicas, y pues de estas éticas en realidad solo vimos una, porque va a tener muchísimo peso, que es la de Kant, que nos va a dejar, por un lado, en la autonomía y subjetivismo, y por otro lado, en pues el deber por el deber. Bien, pues nada, espero haber sido claro y también profundo sin ser oscuro. Genial, pues vamos a dejarlo ahí y pues como siempre quedo a disposición para cualquier cosa.